Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a obviar la exposición de motivos, creo que me lo va a agradecer, y voy a entrar directamente en la proposición no de ley, en lo que pedimos. Presentamos para su debate en el Pleno la siguiente proposición no de ley. La Xunta Xeral del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a combatir la pobreza infantil y las situaciones de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes, arbitrando las fórmulas necesarias para que esta sea una inversión permanente en los presupuestos autonómicos, garantizar el acceso de la infancia vulnerable a todos los servicios esenciales en materia de educación, nutrición, salud y vivienda, reforzar los mecanismos y espacios autonómicos de participación real de niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones políticas relacionadas con temas que les competan, cumplir con el compromiso internacional de destinar el 0,7% del presupuesto a cooperación al desarrollo y hacer un adecuado seguimiento del porcentaje destinado a la infancia, garantizar que se cumplan los derechos de todos los niños y niñas tutelados promoviendo el acogimiento familiar, participar e impulsar el Mecanismo Nacional de Derivación para garantizar una protección adecuada de todos los niños y niñas migrantes no acompañados, desarrollo de un plan específico contra el racismo y la xenofobia, reforzar la atención primaria y la dotación de profesionales relacionadas con el tratamiento de la salud mental de la infancia, desarrollando un plan de acción autonómico específico de salud mental en la infancia y adolescencia, desarrollar una normativa específica para proteger los derechos de la infancia en el ámbito de las tecnologías de la comunicación, con especial incidencia en las posibles situaciones de acoso, violencia sexual, adicciones y otras vulneraciones de estos derechos. Y, por último, el incremento de las competencias digitales en el ámbito educativo, incluyendo el desarrollo de herramientas diseñadas para prevenir, detectar y afrontar estos peligros, puestas a disposición de la comunidad educativa en su conjunto. Como ven, una proposición no de ley que contiene las peticiones que nos hizo llegar a los grupos parlamentarios UNICEF, una proposición no de ley que tiene muchos puntos para que todo el mundo se sienta incluido, por lo menos en alguno de ellos, y, por último, si se fijan, pasamos del punto 6 al punto 8, no hay punto 7, pensando que si alguien quería presentar una enmienda a la PNL, la podía incluir ahí para no tener que estropear la numeración. Con eso esperamos que esta PNL pueda salir por unanimidad y sería además un buen broche al final de la legislatura en materia de infancia, en el que a lo largo de esta legislatura, por lo menos las fuerzas democráticas, coincidimos permanentemente en la defensa de estos valores. Muchas gracias.